En este episodio de nuestro podcast estamos hablando sobre cómo vencer el miedo, cómo conquistar nuestros temores y para poder lograr todos nuestros sueños. Porque al otro lado del temor, del miedo, está el tesoro. Hay un dicho en inglés que dice que la cueva que tememos entrar tiene el tesoro que buscamos. Entonces todas las cosas a las cuales le tememos, normalmente le tememos a esa cosa porque queremos buscar y luchar por un sueño, pero después viene un miedo que se nos enfrenta y entonces algunas veces no tomamos acción y no nos enfrentamos y decimos, ¿sabes qué? Me da demasiado miedo, no voy a luchar por lo mío y nos quedamos así. Pero que la vida es demasiado corta. El año pasado se murió un tío abuelo mío y cuando él murió, él era un señor que era un artista, había escrito no sé cuántas cientos de canciones, había escrito obras de teatro, había dejado tanto legado y tanto trabajo y tantas obras de arte, porque él era un artista de todo tipo, bien sea en música, había dejado libros de poemas, que cuando él murió a mí me causó mucha impresión, porque aparte que yo adoraba a mi tío Enrique, yo me prometí en ese momento de que yo no me iba a morir con mi música adentro. Y yo no quiero que nadie que esté escuchando este podcast, que nadie se muera con su música adentro. Todos tenemos algo que aportar en esta vida. Tenemos sueños que queremos cumplir. Y no es posible que no luchamos por nuestras cosas por el miedo que se afrenta. Cada vez que yo voy a grabar un podcast en español, me entra un miedo horrible. Ustedes no saben. ¿Por qué? Porque le temo a equivocarme, a decir algo malo, a cometer errores de gramática, a darle el femenino cuando algo se merece el masculino. Ustedes no saben. Se me vuelve la cabeza un 8. ¿Pero qué? Digo, si no hablo y no le transmito a mi audiencia con el amor que yo tengo por dentro, todos los mensajes que yo quiero compartir con ustedes, entonces me estuviese muriendo con mi música adentro y ya yo no voy a permitir que eso pase. Entonces, el tema del miedo es algo que para mí es un tema muy, muy apegado porque yo creo que es algo con el cual yo estoy constantemente estoy tratando de enfrentar mis miedos de día a día. Cuando me pongo en los medios sociales estoy enfrentándome a un miedo. Cuando comparto un post me enfrento al miedo. Hay personas que no le temen a eso, pero ¿qué voy a decir? Yo sí. Yo le temo porque ¿por qué será? Antes era por el miedo a la crítica, por el miedo al rechazo, pero lo interesante es que yo soy actriz y yo creo que no hay carrera en el mundo a la cual enfrentamos tanto rechazo como los actores. O sea, eso es lo cómico, que yo le tenga miedo al rechazo, pero al mismo tiempo lo que yo adoro hacer, o sea, con el alma, con el espíritu, o sea, no saben, o sea, actuar para mí es lo máximo. Montarme en el escenario, memorizarme un guión, para mí no hay cosa más linda. Es como mi oxígeno. Pero al mismo tiempo, y no sé por qué me estoy poniendo emocional, al mismo tiempo, cada vez que hago una audición, coño, me entra un miedo horrible. O sea, no les puedo explicar. Y desde que tengo ¿qué edad tengo yo cuando me enfrenté? La primera vez que tuve una audición profesional tenía 24 años. Y desde los 24 años he recibido tantos no y tantos no. Pero lo interesante es que mientras más me enfrento a ese miedo, más coraje tengo para enfrentarme a otro no. Porque ¿qué es lo peor que me pueden decir? No. ¿Y cuál es lo mejor que me pueden decir? Sí. Y cuando me viene el sí, es tan divino y tan chévere que vale la pena. Y cada vez que voy ahora a las audiciones, antes, o sea, la autoestima no era como ahora. La confianza en mí tampoco era como la que tengo ahorita. Y eso es lo más bonito cuando uno se enfrenta a sus miedos, es que poco a poco nuestro nivel de confort
se va expandiendo. Si no enfrentamos los miedos, vivimos como en una cajita chiquitica y nuestra zona de confort es bien pequeña. Pero mientras más enfrentamos los miedos que tenemos, este nivel de confort se va expandiendo y nos vamos abriendo. Yo creo que nuestra energía también va incrementando, y cuando entramos ya en un cuarto, como que ocupamos más espacio de cierta manera. Y a lo mejor están escuchando esto y se están diciendo, pero es que yo le temo a todo. Bueno, de cierta manera, todos le tememos a todo. Yo creo que todos vivimos día a día con unos miedos que tenemos que enfrentar, y algunas veces son cosas que ni siquiera son reales, porque en realidad al final del día el miedo es mental. Eso es lo más interesante del miedo, que es mental. Es mental porque hay una cosa, hay lo que estamos pensando. Por ejemplo, vamos a decir que viene un huracán. Está el huracán, pero el huracán está separado al miedo al huracán. Son dos cosas separadas. Entonces, ¿cómo les explico? Mientras más pensamientos intensos tengamos sobre el huracán, vamos alimentando el miedo al huracán. Y el tener miedo, pero un miedo feroz a algo en ese momento, normalmente no significa que estamos enfrentando un peligro intenso en ese momento. La intensidad del miedo puede ser enorme, pero no significa que el peligro sea que el peligro sea equivalente a la intensidad del miedo. Entonces, por eso que es mental, al menos de que, por ejemplo, si estás en un momento dado y alguien te pone la pistola en la cabeza, eso sí, le tienes miedo, pero también es un peligro eminente al cual te estás enfrentando en ese momento. Pero normalmente en la vida no le tememos a la pistola de la cabeza de momento a momento, le tememos a algo que está imaginario es una cosa que estamos imaginando en nuestra cabeza, que no es real, es simplemente un pensamiento. Entonces, si tienes un miedo muy intenso, date cuenta que no necesariamente se equivale a un peligro intenso, pero más bien a unos pensamientos intensos que estás teniendo, que te causa que tengas miedo por algo. Entonces, la primera cosa creo que quiero compartir con ustedes es saber separar de que el miedo no es la misma cosa que la circunstancia. Porque muchas veces le tememos algo en el futuro, pero al final del día uno no puede predecir el futuro, uno no puede decir lo que va a pasar mañana. También hay personas que se la viven planeando y planean y esto va a ser así y al final del día, miren cómo pasó el año 2020. Este año vino y todos los planes que teníamos nosotros se fueron a la cesta de la basura. Todos. Y es interesante porque una psicóloga que entrevisté este año, Patty Musiet, ella compartió algo que me parece que se vale la pena repetirlo, y es esto, de que nosotros ahorita en el 2020 estamos diciendo, bueno, es que ahorita estamos viviendo una incertidumbre horrible, entonces por eso tenemos tanta ansiedad, tanto miedo, pero hello, nosotros nunca podíamos predecir lo que iba a pasar mañana de todas maneras. Entonces, no es que estamos viviendo momentos de más incertidumbre. El mundo siempre es incierto. Hay que saber lidiar con la incertidumbre y, por supuesto, tener esperanza de que el futuro y el presente va a ser bueno. Ahora, quiero compartir 3 cosas que yo creo que personalmente ayudan como que a derrotar el miedo, a explotar el miedo o por lo menos apagarlo un poco, ¿no? Aunque yo quiero que ustedes sepan que si le tienen miedo a algo ahorita, la primera cosa que tienen que hacer con ustedes mismas es ser compasivas con ustedes mismas y decirse, está bien, si estoy sintiendo mucho miedo en este momento, bien sea por una circunstancia económica que estén pasando, porque hay mucha gente en estos momentos que yo sé que tienen mucha ansiedad, que se están enfrentando a situaciones muy difíciles. Hay muchas cosas que pueden pasar en la vida, hay enfermedades. También ahorita hay mucha gente que está separada, que no puede ver a sus seres queridos.
Entonces, yo creo que la primera cosa es que ámense a ustedes mismos y díganse, ok, tengo miedo y eso está bien. Porque yo creo que muchas veces le tenemos miedo al tener miedo. Pero cuando uno ya acepta y como que deja sentir el miedo y o sea, como que decirse, ¿sabes qué? Me voy a reservar este espacio, estos 15 minutos para sentir todo el miedo que tengo que sentir y para que el miedo pase, pero de verdaderamente sentirlo, porque muchas veces tratamos de evadir el miedo, como que no, yo no quiero sentir miedo, entonces como que uno trate de pretender de que no existe la oscuridad. Y bueno, estoy aquí vestida de Halloween, de bruja, con mi sombrero y mi mesa toda terrorífica. ¿Por qué? Porque yo adoro Halloween. Y les digo por qué adoro Halloween. Adoro Halloween porque para mí Halloween es un recordatorio de que muchas veces pensamos que las cosas son mucho peores que de lo que son. Entonces Halloween para mí es como una manera de enfrentarme a la oscuridad y a ver la parte dual del mundo, porque tenemos la oscuridad y tenemos la luz. Pero para nosotros poder lidiar con la oscuridad que tenemos por dentro, porque todos tenemos cosas que no nos gustan en nuestro interior, muchos monstruos con los cuales estamos lidiando, que son monstruos internos, y también empieza con el ego, esa voz negativa que tenemos, que no nos deja vivir nuestro propósito, nuestro llamado, que no nos deja escuchar a nuestro ser superior, porque tenemos esa otra voz que dice, pero ¿quién eres tú para hacer eso? ¡Qué ridícula eres! ¿Por qué te estás sentando con un sombrero de bruja a hacer un podcast como una ridícula? O sea, esas son cosas que entran y entonces uno tiene como que enfrentarse con esa voz y decirle, ahorita no, te estoy escuchando, pero ahorita no. Ahorita estoy haciendo y estoy enfocada en otra cosa. Y cuando ustedes escuchan esa voz que viene a molestarlos o a apagarles la luz que tienen adentro, porque todos tienen una luz, ustedes tienen una energía increíble, pero muchas veces apagamos nuestra luz, porque yo creo que algunas veces le tememos más a nuestra luz que a la oscuridad. Le tememos más al éxito que al fracaso. Y por eso algunas veces autosaboteamos nuestra vida, porque le tenemos tanto miedo a nuestras habilidades, a nuestros talentos, a nuestra capacidad, a nuestra inteligencia, esa inteligencia que ni siquiera viene de uno, viene del más allá. Le tememos tanto a eso que como que nos sentimos así como overwhelmed, un poquito abrumados por el poder interno que tenemos, que ni siquiera queremos admitir que está ahí, que nos apagamos. Y preferimos entonces vivir una vida apagada, sin demostrarle a los demás lo que verdaderamente valemos, lo que tenemos que ofrecerle al mundo. Y por miedo de no hacerse como que el echón o la echona, tratamos de apagar esa luz. Ay, no, porque no vayan a hacer que las otras personas piensen que yo soy, tú sabes, ustedes llenen los vacíos. Pero estoy aquí para decirles que vale la pena ir a buscar, a luchar por sus sueños y no morirse con esa música interna que tenemos. Bueno, entonces les comparto las 3 cosas que tienen que tomar en cuenta y que tienen como que buscar para poder eliminar el miedo y los temores y todas esas cosas que los aterran. Entonces, la cosa número 1 que elimina el miedo es la fe. La fe. Hay un dicho que dice que cuando alimentas tu fe, tus miedos se mueren de hambre. Voy a repetirlo. Cuando alimentas tu fe, tus temores se mueren de hambre. Mientras que tienes fe en Dios, fe en un mañana mejor, en un futuro espectacular, los miedos se van desapareciendo. Y para mí no hay cosa más importante que la fe. Y no la fe en la brujería ni en todas estas cosas que me encantan, bueno, ponerlas en mi casa, pero no eso. O sea, no fe en eso. Fe verdaderamente, fe en ustedes principalmente.
fe en de que ustedes están aquí por una razón, fe en que sí vale la pena luchar por todo eso que quieren y fe en que van a estar bien. Y el poder verdadero no está en poder controlar a los demás, sino en poder dominarse y controlarse a uno mismo. Y yo creo que una de las maneras más poderosas para poder entrar en paz, y yo creo que la paz es como que la ventana hacia el dominio propio, porque con paz uno puede actuar con sabiduría. Con paz uno está actuando de amor, con amor. Con paz uno actúa de manera racional y también con el corazón, porque uno tiene ese espacio para escuchar el corazón y para también pensar bien las cosas y para también seguir la intuición. Eso nada más pasa cuando tenemos paz, y la fe es la ventana hacia todas esas cosas. Y si por una manera u otra se están diciendo, pero es que yo no le tengo fe a nada, porque es que mi vida no me ha ido bien, ¿y cómo le voy a tener fe a un Dios que siento que me ha traicionado? ¿O cómo le voy a tener fe a un Dios que no me ha ayudado en el pasado? Yo les digo que si ustedes rezan por fe, esa es la oración que Dios siempre cumple. Y yo me acuerdo, eso lo dijo un cura en la iglesia un día, y yo nunca se me olvida, porque en mi momento más oscuro me acordé de ese sermón y yo dije, voy a probar lo que me dijo el cura. Necesito rezar por fe, porque ahorita me siento completamente desesperanzada, no tengo fe, pero en lo absoluto, me siento que Dios no está a mi lado, siento que Dios me ha abandonado. Y yo dije, bueno, pero si el cura dice que hay una oración que Dios siempre cumple, es la fe, y cuando tú le pides a Dios que te dé más fe, Dios te lo da. Así que esto te lo estoy diciendo si sientes que tienes poca fe en estos momentos. Entonces, el segundo ingrediente que elimina el miedo es el amor. En nuestras vidas nos movemos hacia la dirección del miedo o hacia la dirección del amor. Entonces, eso es siempre una opción. Cuando hacemos algo, tenemos que pensar, ¿estoy haciendo esto por miedo o lo estoy haciendo por amor? Porque cuando tú traes el amor y llenas como un empeño o una acción con amor, eliminas el miedo. Por ejemplo, cuando yo hago mis audiciones, yo siempre tengo que enfocarme más en el amor que yo le tengo por lo que hago que al miedo que le tengo al rechazo, porque cuando me enfoco en el miedo hacia el rechazo, me bloqueo totalmente, y lo que entra es esa voz criticona de la cual hablé hace rato, y no me logro expresar y tampoco dejo que mi talento salga de la manera en que yo quiero. Pero si me enfoco en el amor que yo tengo hacia lo que yo quiero presentar, el amor que yo le tengo a mi arte, entonces empiezo a eliminar esa voz criticona y actúo con fe por dentro y me estoy enfocando en el amor, y se va desapareciendo el miedo. Entonces, cuando se enfrentan a algo, piensen bien, ¿me estoy dirigiendo y moviendo en la dirección del miedo o me estoy moviendo en la dirección del amor? Y ahí rápidamente van a saber que cuando se mueven en la dirección del amor, el miedo ya no existe o deja de tener tanta importancia, deja de tener ese control sobre ti, porque ese es el problema con el miedo, es que nos paraliza, no nos deja actuar. Y el tercer ingrediente justamente es ese, la acción. Cuando tú entras en acción, eliminas el miedo. El problema es que muchas personas dicen, déjame motivarme para tomar acción, pero en realidad tienes que tomar acción antes de sentirte motivada. O sea, la acción
precede la motivación. Ya cuando tú empiezas a actuar, esa motivación va a venir y te va a impulsar a seguir actuando. Pero tienes que entrar primero en la acción. Tienes que entrar en acción para motivarte, pero también tienes que entrar en acción para eliminar el miedo. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando entramos en acción, expandemos nuestra zona de confort, porque ya nos enfrentamos a ese miedo que teníamos en la cabeza y nos damos cuenta como que la cosa no es tan tenebrosa como pensábamos que era, como que la cosa no era tan peligrosa. Y te das cuenta de que lo superaste y entonces después te puedes atrever a tomar otra acción, la cual te da más coraje, y mientras más tomamos acciones consistentes, más estamos alimentando el coraje en nuestras vidas, vamos expandiéndonos de manera exponencial y un día nos amanecemos y nos decimos, wow, esa cosa a la cual le tenía tanto miedo ya no me causa el pánico que me causaba antes. Yo estoy segura que ustedes tienen algo en sus vidas a la cual le temían, o sea, de manera horrible cuando eran chiquitos y de repente pudieron superar ese miedo, sino que como no estamos pensando en eso constantemente, se nos olvida que ya hemos hecho cosas que a un momento dado le temíamos y pensábamos que era la cosa más horrible y más tenebrosa que existía. Por ejemplo, las personas que saben nadar. Cuando uno, por ejemplo, mi hijo que fue a la natación hoy, el agua, le temía al agua y eso que ya había aprendido a nadar, pero pasó mucho tiempo sin nadar y cuando volvió a entrar el agua, el miedo y el pánico que le entraba era algo y hoy lo volvimos a poner en clase de natación, se enfrentó y cuando salió de la clase de natación se dio cuenta como que la cosa no es tan mala, como que sí lo puedo hacer. Y lo cómico es que uno se dice, ¿y por qué le tenía tanto miedo a eso? Porque es que la mayoría de las veces ponemos las cosas como que mucho más dark de lo que verdaderamente son. Entonces, en esta época de Halloween, de octubre, del mes del miedo, enfréntense. O sea, miren a sus miedos, pero así, con los ojos. Y enfréntense con sus miedos. No le tengan miedo de abrir ese closet de cosas oscuras que tienen, porque todo el mundo tiene eso. Esas cucarachas en el closet, los gusanos, las ratas. Tenemos monstruos que tenemos por dentro. Y cuando uno trae la luz, o sea, uno saca eso y uno abre la puerta y saca todos esos monstruos a la luz, ya no tienen ese control que antes tenían sobre nosotros. Imagínense que ustedes vean una película de miedo, pero no en un lugar oscuro, sino en una sala con mucha luz. No da el mismo efecto que verlo en un cuarto de noche solos y en oscuridad. Cuando ustedes ven eso con pleno luz del sol, ya no le tienen tanto miedo, como que la cosa no se ve tan fea. Entonces, esas cosas que ustedes temen normalmente es las cosas, ahí está el tesoro que buscan. Y esa es la aventura de la vida, yo creo que al final del día, es cada día ir conquistando esos temores, conquistando esos miedos y dándonos cuenta que al final del día siempre van a estar ahí y tenemos que vivir, tenemos que sentir el miedo y hacerlo de todas maneras. Así que vayan y pregúntense, ¿a qué le tengo miedo? ¿Por qué le tengo miedo? Déjense sentir el miedo, porque también esa es otra cosa que lo que estaba diciendo, es que ustedes, el miedo normalmente no se manifiesta como que, ¡ay, qué miedo! No, el miedo normalmente se manifiesta con ira o con frustración. Y cuando le tenemos miedo a algo o estamos ansiosos por algo, normalmente lo que pagan el mal carácter de nuestro miedo son los demás y son los que están alrededor de nosotros. Ellos son los que terminan pagando porque nosotros manifestamos ese miedo con frustración. Pero si nos permitimos sentir el miedo, ¿qué es lo peor que puede pasar?
y como que darle la voz a esa niñita que teme cualquier cosa por dentro, dejarla hablar. Ok, ¿a qué le temes, mi amor? Valentina, yo le tengo que decir, Valentinita, ¿a qué le temes, mi amor? Le temes a tal cosa. ¿Y por qué temes tal cosa? Entonces ella empieza a hablar y me dice, y algunas veces me pongo a llorar del miedo, otras veces lo que me provoca es, qué sé yo, sí, normalmente para mí es guindarme a llorar, pero cuando yo dejo y suelto esas emociones que tengo por dentro, después me doy cuenta, ok, ahora, después que dejé que la emoción del miedo pase a través de mí, ahora tengo una energía excesiva que se queda. Y esa es la parte interesante. Cuando tú enfrentas el miedo, te das cuenta, ok, lo enfrenté y ahora tengo una energía que se queda. ¿Qué voy a hacer con esta energía? Y ese es el momento de tomar esa energía para hacer algo productivo. Y esa energía, como normalmente está acompañada con la adrenalina que uno sintió por el miedo y dejar pasar el miedo, esa energía es una energía muy productiva que al final te puede ayudar con tus proyectos y con todas las cosas que quieres cumplir. Así que utiliza esa energía que te queda después que te hayas liberado del miedo y que hayas enfrentado ese miedo, utiliza esa energía para hacer todo lo que tú quieres hacer y enfrentar todas tus cosas. Algunas veces la gente le tiene miedo, por ejemplo, ver las cuentas, le temen a las finanzas, pero lo peor del caso es que no se atreven a ver cuánta plata tienen en el banco. Entonces tengo miedo a no tener suficiente dinero, tengo miedo, y nunca abren y ven la cuenta bancaria y no la están mirando constantemente porque le temen tanto que no la ven. Entonces dejan eso como un escaparato cerrado y nunca la ven y nunca se enfrentan a eso. Pero si se enfrentaran a eso, pudieran empezar a planear y pudieran utilizar esa energía para poder proyectar la abundancia en el futuro. Con esto los dejo, que den una semana a donde puedan conquistar todos sus miedos, todos sus temores, y si tienen preguntas, me dejan saber. Vayan al post del blog de este episodio, mamasconganas.com/53, y déjenme saber a qué le temen, qué van a hacer para enfrentar eso y para conquistar todas esas cosas que quieren, para lograr manifestar cosas maravillosas. Besitos. Hasta la próxima. Epa, es Valentina Izarra. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast. Si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado, te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste. Cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir su vida con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. 1,000,000 de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales @mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Besitos.